Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos escuchas aquí en Radio 1000. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y hoy quiero invitarte a conocer algunas de las maravillas del centro histórico de la Ciudad de México. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. El Centro Histórico de la Ciudad de México es uno de estos espacios mágicos de nuestra ciudad. Aquí vamos a encontrar pues bastante arquitectura tanto del siglo XVIII, XIX y XX. Aquí van a destacar museos, iglesias, conventos, centros culturales y es impresionante que todo esto se ubica en solo 9 kilómetros cuadrados. El día de hoy te voy a invitar a ir recorriendo algunas de las maravillas que existen aquí. Hay una revista que te quiero recomendar. Ya está agotada, de hecho ya no la editan, pero tú la puedes encontrar en las librerías de viejo y se llama Centro Guía para Caminantes. Esta revista de Centro Guía para Caminantes es una de esas revistas mágicas. Aquí encuentras rutas, fotografías, anécdotas, historias, leyendas, recomendaciones y otras tantas cosas para hacer en el centro histórico de la ciudad. Y su número 2 lo dedicó específicamente a las 50 maravillas del centro histórico en diferentes rutas. Y hoy vamos a platicar de ellas. Vamos a empezar hablando de una de las maravillas que a mí me encanta en el centro histórico de la ciudad y es el Palacio de Bellas Artes. Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes tiene como antecedente inmediato al edificio que albergaba al antiguo Teatro Nacional, considerado el más importante en su género en la vida artística y cultural de nuestro país, durante la segunda mitad del siglo XIX. Al iniciarse el siglo XX, como parte del programa de obras arquitectónicas con las que se estaba embelleciendo a la Ciudad de México, se pensó primero en renovarlo, pero se optó por demolerlo para construir otro acorde al crecimiento urbano y cultural de la ciudad. La ubicación del nuevo teatro fue objeto de un minucioso estudio tanto por parte de las autoridades como por su arquitecto, el italiano Adamo Boari. Finalmente, en 1901 ya se había decidido que se situara a un costado de la Alameda Central. En voz de Guillermo Boyles, investigador de la UNAM. El proyecto era pues darle continuidad a una imagen de un gobierno que se pretendía muy moderno. Los gobiernos revolucionarios retoman la idea tratando de reafirmar precisamente el sentimiento del orgullo nacional a través de la cultura. Se logró concluir para el 29 de septiembre de 1934. Ya entonces el presidente Abelardo Rodríguez fue quien inauguró el edificio. Es una mezcla, tiene elementos de arquitectura bizantina, tiene elementos de arquitectura clasicista, tiene elementos de arquitectura, sobre todo art déco. Hay caballeros águilas, hay remates de tipo maya en el vestíbulo, en el interior. Se ha convertido al paso del tiempo en una de las entidades más importantes para la divulgación de la cultura en nuestro país. El vestíbulo, a su vez, es un museo de murales mexicanos, ¿no? Hay 3 de Diego Rivera, 2 de David Alfaro Siqueiros, 2 de Rufino Tamayo. Contiene muchos elementos simbólicos, significativos, históricos, culturales y ¿qué más le puedo decir? Es un elemento central de la vida de la ciudad. El Palacio de Bellas Artes, que es una
obra del siglo pasado y que actualmente es sede de diferentes museos como el de arquitectura y también de murales, grandes murales de grandes maestros del muralismo mexicano. Estos murales bellísimos que tú vas a encontrar en la parte en alta, en el primero y segundo piso. Yo te recomiendo que visites el mural que llama la atención de muchos extranjeros, que se llama El hombre en el cruce de caminos. Mucha gente de Estados Unidos llega aquí solamente a visitar ese mural. La historia cuenta que el primer mural que se hizo con este tema de el hombre en el cruce de caminos se ubicaba en el Rockefeller Center de Nueva York, y después, como tenía en el centro la cara de Lenin, lo destruyen. Cuando regresa Diego Rivera a México, entonces le dan este espacio para que haga una réplica, y ahí es donde se ubica, en la planta alta del Palacio de Bellas Artes. Para llegar es muy sencillo, solamente hay que salir de este Metro Bellas Artes y ahí está este bellísimo edificio llamado Palacio de Bellas Artes. Continuando, y vamos a descubrir estas maravillas del centro histórico, que en este día no las voy a dar en orden. De hecho, vamos a ir como descubriendo pequeños lugares que a veces pasan desapercibidos para muchos de nosotros, pero que son magníficos. El segundo en la lista es la Casa del Marqués del Apartado. Palacio del Marqués del Apartado. El Palacio del Marqués del Apartado es una construcción de cantera trabajado en estilo neoclásico, atribuido al arquitecto valenciano Manuel Tolsá. El edificio se ubica en la esquina conformada por la calle de Donceles y República de Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México. Se sabe que la obra tardó en terminarse 10 años, completamente al más puro estilo neoclásico y en cantera gris. Consta de 3 niveles y 2 fachadas, dando hacia la calle de Donceles una y la principal hacia la calle de República Argentina, para ser más exacto, frente al Templo Mayor. Esta última fachada se compone de un hermoso frontón sostenido por 4 columnas dóricas adosadas al edificio. Este bello inmueble se realizó por encargo del señor Francisco Manuel Cayetano de Faguaga y Arosqueta, quien fue el apartador de oro y plata desde 1718 hasta 1778. El entonces rey de España, Carlos III, le otorgó el título de Marqués del Apartado. Se ubica en República de Argentina 14, frente al Templo Mayor. La Casa del Marqués del Apartado es un edificio magnífico del siglo XIX. Este edificio lo construye don Manuel Tolsá y muchas personas lo comparan con el Palacio de Minería. Para ubicarlo de manera muy sencilla, se encuentra frente al Templo Mayor, en contraesquina de la librería Porrúa, y actualmente es sede de una de las librerías más grandes del centro histórico de la Ciudad de México. Es magnífico y este espacio se hizo para ser sede del Marqués del Apartado. ¿Pero quién era el Marqués del Apartado? El Marqués del Apartado lo que hacía era apartar el quinto real, es decir, lo que se mandaba a España por concepto de impuestos era precisamente ese quinto real, y apartaba el oro y la plata que se iba a enviar. De ahí venía el título de Marqués del Apartado. Te recomiendo que la visites allá en la calle de República de Argentina 14. Frente a este espacio se encuentra también una librería, la librería Porrúa, que aquí es más mencionarte el lugar como tal. Yo te recomiendo que veas la librería, que visites sus salas y que te tomes un café en la cafetería que está en la parte alta, que se llama El Mayor. Cafetería El Mayor, un lugar cuya visita lo hace invaluable. Está atrás del Templo Mayor, en la terraza de la librería Porrúa. Es perfecta para retozar con una copa de vino blanco, contemplar el Zócalo, la catedral, el viejo sitio de la caída de Tenochtitlán y degustar de los más exquisitos platillos típicos mexicanos. El Mayor es uno de esos lugares que yo creo que si lo vendieran como mirador, mucha gente le encantaría.
porque es la mejor vista que vas a tener hacia el Templo Mayor. Subes, dentro de la librería Porrúa hay un elevador y subes, y exactamente esta cafetería, este restaurante del Mayor se encuentra en la parte alta, en la azotea, literalmente, de la librería Porrúa. Y ahí tienes la mejor vista de esta zona arqueológica del Templo Mayor. Ves la Catedral Metropolitana, ves también el Palacio de la Autonomía. Es maravilloso. Visítala ahí en la librería Porrúa. Otra de las maravillas del centro histórico es el antiguo Colegio de San Ildefonso. El antiguo Colegio de San Ildefonso se ubica en Justo Sierra 16 y se considera una de las maravillas del centro histórico por toda la historia que tiene, por todo lo que nos puede contar. Originalmente la entrada estaba del lado de la calle de San Ildefonso. Más adelante se construye este nuevo acceso por la calle de Justo Sierra 16 y es curioso porque es precisamente el Colegio de San Ildefonso el que marca el inicio de la calle de Justo Sierra y también el inicio de la calle de Donceles. Este lugar es muy interesante porque tiene murales al interior. Se considera que el movimiento muralista en México surge precisamente aquí. Aquí es donde empiezan a nacer estos murales enormes en los edificios públicos, y aquí también vamos a ver de los primeros murales de Diego Rivera. Ya son murales bastante diferentes. Cuando los empiezas a observar, las manos son muy grandes, los pies son muy grandes, todavía no tiene un manejo muy fuerte con respecto a la dimensión de las imágenes. Entonces este espacio te lo recomiendo solo para visitar los murales, vale la pena. Más adelante las exposiciones, las salas, las conferencias que tiene, inclusive hay una fundación que es el Patronato de los Amigos del antiguo Colegio de San Ildefonso, que mes a mes tienen diferentes actividades muy interesantes. Vamos a continuar platicando de estas maravillas del centro histórico, y en orden de aparición sigue la iglesia de Nuestra Señora de Loreto. Iglesia de Nuestra Señora de Loreto. Esta iglesia, ubicada frente a la Plaza de Loreto, perteneció a los jesuitas como parte del Colegio de San Pedro y San Pablo desde 1675. En su fachada barroca se muestra un relieve sobre el traslado de la Virgen de Nazaret a Loreto, mientras que los campanarios son de estilo neoclásico. Luego de la expulsión de la orden en 1767, la iglesia pasó a manos seculares, por lo que se le encargó al arquitecto Manuel Tolsá que la remodelara. El origen de su patrona, la Virgen de Loreto, llegó de Italia acogida por el conde José María Basoco, quien, además de escritor y humanista, síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México y miembro del Cuerpo de Caballería Real por nombramiento del virrey Venegas para participar en el movimiento de independencia, participó en el diseño de la magna cúpula renacentista que distingue a este templo. La iglesia de Nuestra Señora de Loreto se ubica allá, en la calle de San Ildefonso, esquina con Rodríguez, Puebla. Tal vez te parece que este lugar no es tan conocido. Se ubica muy cerca del mercado de Mixcalco y es una iglesia que cuando tú entras te parece increíble. Para empezar, está hundida cerca de 3 metros con respecto al nivel de la calle. Así que para entrar no hay que subir escaleras, hay que bajar escaleras. Es como un gran sótano. Bajas las escaleras y vas a observar la cúpula más impresionante del centro histórico por la dimensión. Es enorme. Parece que toda la iglesia es una cúpula enorme. El proyecto se lo querían asignar originalmente a don Manuel Tolsá, sin embargo no se logra. Inclusive don Manuel Tolsá estaba dispuesto a poner dinero para construir la iglesia porque quería que fuera como la obra máxima de lo que él había hecho con respecto a iglesias, pero no se logra. Así se hace el proyecto en un espacio que se considera las goteras de la Ciudad de México. ¿Y por qué las goteras? Porque realmente ya este espacio de Mixcalco ya era el lugar en el que estaba el lago, así que se filtraba toda el agua en cualquiera de las construcciones que se
hacían en este lugar. Por eso, cuando tú visitas este templo, que es magnífico, parece una torre inclinada, porque el lugar tenía demasiada agua. Se coloca de un lado material muy pesado, como la cantera de Chiluca, y de otro se coloca tezontle. Lo que hace es que la iglesia se vaya completamente de lado. Y cuando tú la visitas, es increíble, porque mucha gente se pregunta cómo es posible que siga en pie. Vamos a seguir hablando de estas maravillas del centro histórico en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.